Episodio 1. La iglesia donde el placer rezaba en voz baja. Nadie recordaba haberla construido. Y sin embargo, ahí estaba. Una iglesia perdida entre la niebla de un pueblo que ya no salía en los mapas. Las puertas oxidadas. Las campanas rotas. Pero por dentro, un calor, un susurro, un olor que no era a incienso, sino a piel sudada, a deseo contenido, a algo que una vez fue divino, y decidió quedarse. La llamaban la casa de Dios, pero nadie pronunciaba ese nombre sin apretar las piernas. Fue Sor Elena la primera en entrar, una monja expulsada por exceso de duda, y por haber confesado que soñaba con ángeles, que la tocaban entre salmos. Llegó con la intención de rezar. Salió sin saber si había sido poseída o liberada. Dentro, encontró un altar cubierto de polvo, pero aún caliente, como si alguien acabara de yacer sobre él. Y en el confesonario, no encontró sacerdote, sino un espejo que no devolvía su reflejo, sino el de otra mujer, con sus ojos, pero con el pecho descubierto, y los dedos manchados de algo que no era pecado, sino historia. Desde entonces, Elena no volvió al convento. Se quedó en esa iglesia, sola, despierta, a la espera de más mujeres como ella. Mujeres rotas, mujeres que preguntaban, mujeres que olían a culpa, y a leche no derramada. Una a una fueron llegando. No buscaban salvación, buscaban entender por qué sus cuerpos temblaban, cada vez que les decían que Dios era hombre. La iglesia comenzó a cambiar, a respirar, a latir. Las estatuas lloraban leche. Las velas se encendían con gemidos. Y el crucifijo principal giró sobre sí mismo. Hasta que el Cristo quedó de espaldas. Porque ni siquiera él soportaba mirar lo que vendría. Esa noche, Elena escribió la primera frase del nuevo evangelio. No en papel, en su vientre, con sangre. Aquí no adoramos. Aquí recordamos. Y al terminar, se desnudó. No por lujuria, sino por memoria. Y se tumbó sobre el altar, con las piernas abiertas, mirando al techo, como si esperara que el cielo respondiera. Pero el cielo guardó silencio, y en su lugar, una voz emergió desde las paredes. Bienvenida a la iglesia maldita, donde las santas nunca fueron vírgenes, y las vírgenes nunca quisieron serlo. Episodio 2. El vientre que no obedecía. No tenía nombre, o si lo tenía, lo había olvidado el día que la obligaron a callar. La conocían como la chica del muro, porque dormía abrazada a las piedras húmedas de la iglesia, como si el eco de los pecados antiguos le cantara nanas mientras soñaba. Fue la segunda en llegar, la segunda en quedarse, la segunda en abrirse, no porque quisiera, sino porque su vientre se negaba a obedecer a Dios. Nadie le enseñó a rezar, pero su cuerpo sabía hacerlo. Lo hacía en secreto, cada vez que tocaba sus muslos en la oscuridad. Cada vez que se arqueaba sin culpa, pensando que quizás el alma vivía en el clítoris. Cuando cruzó la puerta de la iglesia maldita, no traía maletas, solo traía una pregunta. ¿Por qué si él me creó, me prohíbe sentir lo que me dio? Elena la recibió sin palabras. No hacían falta. Las mujeres que llegaban allí no hablaban. Respiraban diferente. Sudaban distinto. Traían fuego donde antes había cruz. La nueva pasó 3 días sin comer. Solo miraba, solo escuchaba, solo temblaba, hasta que el tercer día, se quitó la ropa, frente al confesonario, y se metió dentro, no a confesarse, a responder, porque la iglesia siempre había preguntado, pero nunca había querido oír. Allí dentro, se tocó, no como castigo, sino como ofrenda, con dedos suaves, firmes, lentos, como quien acaricia una reliquia que aún late. Y mientras lo hacía, el espejo frente a ella comenzó a empañarse. No por vapor, sino por aliento. Del otro lado, alguien estaba respirando. No un hombre, ni un demonio. Alguien que también tenía pechos, y miedo, y ganas de volver a nacer. Pero sin culpa. La chica del muro cerró los ojos. Y lo sintió. El vientre, el fuego, la sangre que no bajaba. Porque no era menstruación. Era revelación. Y en el clímax más profundo, sus labios por fin pronunciaron su primer amén, pero no lo dijo con la boca, lo dijo con el útero. Esa noche, Elena la encontró dormida en el altar, con las piernas abiertas, y una palabra escrita con leche sobre su ombligo. Sagrario. Desde entonces, nadie volvió a usar el confesionario.
porque comprendieron que no se puede confesar lo que nació santo. Episodio 3. La mujer que tocó el crucifijo, y él le respondió. Siempre le dijeron que no debía mirarlo fijamente, que bajar la vista ante el crucifijo era señal de humildad. Pero ella nació con los ojos bien abiertos. Se llamaba Eloísa, aunque nadie la llamó por su nombre real desde que entró al convento. Allí era hermana Dolores, no por su sufrimiento, sino por el que provocaba en los demás sin siquiera tocar. Su voz era baja, su andar lento, pero su cuerpo gritaba cosas que la fe no sabía traducir. A los 17, fue castigada por besar una estatua del arcángel Miguel. A los 19, la sorprendieron durmiendo desnuda frente al altar. A los 22, desapareció. Nadie supo a dónde fue, hasta que una noche, Elena la vio entrar por la puerta podrida de la iglesia maldita. No con vergüenza, con hambre, y lo primero que hizo fue acercarse al Cristo del fondo. No el de madera, no el de oro, el de carne petrificada. Aquel que apareció un día, sin que nadie lo colocara, colgando sobre el altar mayor, con una expresión tan humana, que dolía más que consagraba. Eloísa se acercó, se descalzó, y puso la palma de su mano sobre los pies clavados del crucifijo. Sintió un pulso, real, caliente, como si la sangre aún no se hubiera secado. Nadie se atrevía a tocarlo. Todas lo miraban desde lejos. Lo respetaban, lo temían. Ella no. Subió, despacito, peldaño por peldaño, hasta quedar a la altura de su rostro. Y allí, le susurró algo. No un rezo, una confesión. Si alguna vez bajaste del cielo, fue para saber que se siente tener pecho y deseo al mismo tiempo. Entonces, lo besó, en la boca, en los labios secos, en la herida, y el crucifijo. Gimió, sí, gimió, no con dolor, con reconocimiento. Las demás lo escucharon, pensaron que era el viento, pero el viento no sabe decir gracias. Desde esa noche, el Cristo ya no colgó igual, su cabeza, antes inclinada hacia el sacrificio, ahora miraba al centro del altar, donde Eloísa dormía desnuda, con la cruz de ceniza dibujada entre los senos. Y al amanecer, el cuerpo del Cristo apareció cubierto de marcas. No latigazos, caricias, como si la carne sagrada hubiera sido tocada con dedos que sabían amar sin miedo. Elena quiso preguntarle qué había hecho, pero Eloísa solo respondió con una frase que aún arde en los muros. El verdadero milagro no es resucitar, es desear después del castigo. Episodio 4. La Virgen que no hablaba como en la Biblia. No fue una aparición, fue una interrupción, como cuando alguien entra sin tocar la puerta. Pero tú ya lo estabas esperando. Sor Camila llevaba años rezando frente a la estatua de la Virgen. Cada mañana, cada noche, le hablaba, le pedía fuerza, le pedía silencio, le pedía que le quitara el deseo. Nunca recibió respuesta. Hasta esa madrugada, la vela frente a la Virgen se encendió sola. No con fuego, con leche, líquida, tibia, goteando desde el pecho de la estatua. Como si María, la Madre Perfecta, hubiera decidido amamantar algo más que a su hijo. Camila no gritó, no huyó, se arrodilló, y lloró. ¿Qué eres?, preguntó. ¿Una señal, o una advertencia? Entonces la oyó. Una voz suave, profunda, casi dolorosa, que no venía del cielo, sino de sus propias caderas. No reces más a quien fui. Háblame como la mujer que también fui antes del hijo. Camila tembló. La Virgen hablaba, pero no como en las Escrituras. No como madre obediente, no como sierva pura, sino como mujer, como amante, como alguien que recordaba el calor de una mano sobre el vientre. Antes de que el ángel dijera, tú has sido elegida. ¿Por qué me ocultaron?, susurró la voz. ¿Por qué me borraron el deseo? ¿Acaso el cuerpo de la Madre de Dios no ardió como cualquier otro? Camila se cubrió el rostro. No por vergüenza, por miedo a aceptar que la santa a la que adoraba también había gemido en soledad. La voz no se detuvo. Mi vientre fue santuario, pero también prisión. Mi leche fue milagro, pero también condena. Y nadie me preguntó si quería ser sagrada. Las lágrimas de Camila caían sobre el suelo, pero no dejaban manchas. Las piedras las absorbían, como si también tuvieran sed. Entonces la estatua cambió. No se movió, no flotó, pero su expresión dejó de ser piadosa. Ahora era real. Los labios entreabiertos, los pezones endurecidos,
las manos no en posición de oración, sino abiertas, como si invitaran a tocar. Camila, sin saber por qué, se desnudó, y por primera vez, no se sintió sucia, ni hereje, ni rota, se sintió igual a ella, una mujer, cansada de callar, bajo el nombre de virtud. Esa noche, la Virgen no pidió Ave Marías, pidió una confesión nueva. Dime qué parte de tu cuerpo la Iglesia te hizo odiar más. Camila susurró, mi vientre, porque nunca lo usé, porque me dijeron que solo servía si llevaba tu nombre. Oh, tu culpa. Y entonces la voz respondió, entonces úngelo, no con aceite, con placer. A la mañana siguiente, Camila fue encontrada dormida frente a la imagen, con los dedos mojados, la entrepierna abierta, y una inscripción grabada sobre su abdomen. Aquí también nació una diosa, pero la llamaron madre para que olvidara su deseo. Episodio 5, el exorcista que se arrodilló. Llegó con la cruz en la mano, la Biblia bajo el brazo, y la convicción de que todo podía ser expulsado, incluso lo que no comprendía. Se llamaba Padre Iván, joven, formado en Roma, devoto del silencio y la penitencia. Nunca había tocado a una mujer, nunca había mirado más allá del misal, hasta que lo enviaron allí, a la iglesia maldita. No entres solo, le advirtieron. Allí no habita el demonio, habita lo que la iglesia decidió ignorar. Pero Iván no temía, creía que todo lo sagrado debía ser recto, frío, limpio. Entró al anochecer. La iglesia lo recibió en penumbra, con olor a leche agria y cera derretida, pero también a algo más profundo, a cuerpo, a humedad, a historia viva. No encontró imágenes de santos, solo cuerpos dibujados con saliva en las paredes, cuerpos abiertos, cuerpos gozosamente impíos. Y en el altar, una mujer, Elena, la primera, la que ahora hablaba en nombre de todas. Estaba desnuda, sentada con las piernas cruzadas, y el cabello cubriéndole apenas los senos. ¿Vienes a sacarnos, padre?, preguntó con una sonrisa que no necesitaba palabras. Iván alzó la cruz, la sostuvo con firmeza, y pronunció el primer versículo que le vino a la mente. Pero su voz temblaba, no por miedo, por algo más profundo, algo que comenzó a palpitar entre sus piernas. Esta casa está manchada, murmuró él. No, dijo Elena acercándose lentamente. Esta casa está menstruando. Iván retrocedió un paso, luego otro, hasta que sus rodillas tocaron el suelo. No entendía por qué. El aire pesaba tanto, porque la piel se le erizaba, como si estuviera a punto de llorar, o de confesar. ¿Nunca te tocaste, padre?, susurró Elena, inclinándose hasta quedar frente a él. ¿Nunca sentiste que tu cuerpo también reza, pero con gemidos? Iván no respondió. Los versículos se le borraban de la lengua. Las oraciones eran ahora solo ruido. Y entonces ella le tomó la mano, y la colocó sobre su propio vientre. Caliente, húmedo, sagrado. Aquí, dijo, es donde Dios dejó su aliento antes de que los hombres se apropiaran de su voz. Iván sintió un temblor recorrerle la columna. Y cayó, de rodillas, no por fe, por rendición. La cruz se le cayó de las manos. La Biblia se abrió sola, en una página que no existía. Una página blanca, donde apareció escrito, con letras hechas de leche: el exorcismo no es expulsar, es dejar entrar lo que nunca te atreviste a amar. Esa noche, Iván no rezó, gemía, lloraba, abrazado al altar, como un niño que entendía que Dios también podía tener forma de útero. Y cuando amaneció, nadie lo encontró. Solo quedaron sus ropas, su sotana, y una inscripción tallada en el mármol del piso. Aquí cayó un hombre. Aquí nació un cuerpo nuevo. Episodio 6. La niña que escuchaba a los ángeles gemir. Tenía 13 años. Y ya sabía que Dios no hablaba desde el cielo, sino desde el cuerpo. Se llamaba Lía. No tenía madre, tampoco pasado. Solo una caja de madera con un vestido blanco, una cruz de papel, y un cuaderno que nadie podía abrir, salvo ella. Llegó caminando descalza, con los pies llenos de tierra, y la mirada limpia como si no conociera aún el castigo. Nadie la invitó, nadie le abrió la puerta. La iglesia la reconoció, como si la hubiera parido siglos atrás. Elena, al verla, sintió miedo por primera vez, porque Lía no miraba como las otras. No buscaba consuelo, no buscaba redención, solo silencio, y un lugar donde pudiera escuchar sin ser callada. Dormía bajo el altar, y decía que allí,
Los ángeles le hablaban, pero no con trompetas, ni con salmos. Le hablaban con gemidos, con respiraciones entrecortadas, con sonidos que ninguna catequesis podría explicar. ¿Qué te dicen?, le preguntó Sor Camila una noche. Lía respondió sin levantar la mirada, que el cielo también tiene orgasmos, pero nadie quiere escucharlos. Desde entonces, nadie volvió a preguntarle nada, porque Lía no respondía con palabras, respondía con vibraciones, con presencia. Se sentaba en las bancas vacías, y el aire cambiaba, las velas se doblaban, las estatuas sudaban. Una noche, abrió su cuaderno por primera vez. Las páginas estaban en blanco, pero al rozarlas con los dedos, comenzaron a llenarse de símbolos. No letras, no números, marcas, pequeñas curvas, espirales, gotas, como orgasmos dibujados, como memoria antigua derramada sobre el papel. Nadie pudo leerlas, solo Lía, porque las entendía con la piel, no con los ojos. Cada noche, se acostaba sola sobre las piedras frías, y decía que los ángeles la visitaban, no para poseerla, ni para protegerla, solo para llorar con ella. Y cuando lloraban, el piso temblaba, la leche se agrietaba en las paredes, y las oraciones ardían. Una mañana, Elena la encontró desnuda, sentada frente a la Virgen, con las piernas cruzadas, y el cuaderno sobre el regazo. En la portada, había escrito con sangre: no fui tocada por hombres, fui oída por lo invisible. Desde ese día, Lía dejó de hablar, solo cantaba, un canto que no salía de su boca, sino de su ombligo, una melodía tan antigua, que hacía sangrar a las vírgenes de yeso, y abría grietas en las cruces. Y entonces se supo, ella no venía a rezar, venía a recordarles, que hasta los ángeles gimen, cuando se les niega el cuerpo. Esa noche, nadie durmió, y en la pared detrás del altar, apareció una nueva frase, escrita con saliva seca y ceniza: los niños también oyen a Dios, cuando no se les enseña a tener miedo de su carne. Episodio 7, la madre que parió sin semilla. No conocía el nombre del hombre, porque no lo hubo. Su vientre comenzó a crecer sin pecado, y sin explicación. Al principio pensó que era un tumor, o un castigo, o el eco tardío de algún deseo mal enterrado. Pero no, era embarazo, con síntomas, con peso, con hambre, solo que no había semilla. No había penetración, no hubo noche de lujuria, ni cuerpo ajeno que la marcara, solo una oración que se le escapó una madrugada, cuando se tocó entre llanto, y dijo, casi sin querer: si no puedo amar a nadie, al menos que algo me ame desde dentro. Y alguien, o algo, la escuchó. Se llamaba Marta, 44 años, infértil desde los 27, devota, sumisa, silenciosa, hasta que su vientre empezó a latir, no como un corazón, como un tambor, como una profecía que patea desde dentro. Las demás mujeres del convento pensaron en milagro, pero la iglesia maldita ya no celebraba milagros. Los desnudaba, los lamía, los interrogaba, y olía distinto. Marta no tenía antojos, no tenía náuseas, tenía visiones, soñaba con figuras sin rostro, que le hablaban desde sus pezones. Le decían, no vas a parir un hijo, vas a parir una idea, y la idea no va a llorar, va a arder. Al 7º mes, su vientre ya no era redondo, era angular, como si el cuerpo se preparara para empujar algo que no era carne, sino lenguaje. Nadie la asistió, nadie la tocó, todas respetaban el misterio. Y ella, se tumbó sobre el altar, extendió las piernas, y no gritó, solo murmuró, no es mío, es de todas, es de nadie. El parto duró lo que dura un salmo en ser olvidado. No hubo sangre, ni líquido, solo un suspiro, y luego, ahí estaba, algo, pequeño, frágil, palpitante. No tenía rostro, ni genitales, ni dedos, pero tenía voz, una voz grave, una voz sin edad, una voz que pronunció la primera palabra del nuevo evangelio. Vuelvan. No dijo mamá, no lloró, solo abrió los ojos, y todas vieron su propio reflejo, porque eso no era un bebé, era una memoria común, una culpa compartida, un secreto hecho criatura. Esa noche, el aire dentro de la iglesia se volvió tibio, como si alguien estuviera amamantando al universo. Y al amanecer, el ser ya no estaba, desapareció, pero en el vientre de Marta,
Quedó marcada una palabra, como tatuaje de leche ardiente. Sí, desde entonces, cada vez que alguien decía no puedo, el altar temblaba, y la cruz giraba, porque ya no hacía falta un padre, ni una semilla, ni un permiso, solo hacía falta un cuerpo dispuesto a sentir lo que Dios nunca se atrevió a parir. Episodio 8, la mujer que entró para destruirla. No llevaba sotana, ni cruz, ni Biblia, solo una linterna, una orden, y un miedo que no quería admitir. Se llamaba Ana María, agente del obispado, formada para cerrar templos contaminados de superstición, limpiar lo profano, y sellar con silencio todo lo que incomodara a los santos. Había apagado decenas de devociones, derribado imágenes que lloraban sangre, expulsado a monjas que soñaban con voces. Pero ninguna iglesia le había hablado antes, y ésta le susurró apenas puso un pie en el umbral. No vengas a callarnos, vas a escucharte. La estructura estaba viva, se sentía en la madera que crujía como columna vertebral, en el incienso que sabía a leche, en las paredes que exhalaban vapor como si hubieran gemido hace poco. Ana María avanzó, segura, fría, blindada por su fe dura, hasta que la vio, Elena, sentada en el altar, desnuda, cubierta de cenizas, con las piernas abiertas y los ojos cerrados. Parecía rezar, pero no con palabras, con el cuerpo. ¿Tú eres la líder de este delirio?, preguntó Ana María con desprecio. Elena no respondió, solo alzó una mano, y señaló el suelo frente a ella. Si quieres entendernos, reza aquí, pero sin ropa, y sin dogmas. Ana María se rió. Un segundo, dos, hasta que algo le apretó el vientre. No un dolor, un pulso, como si el aire a su alrededor se le metiera por la piel, y le despertara zonas del cuerpo que solo conocía por negación. Dio un paso atrás, y el crucifijo en lo alto del altar se inclinó hacia ella. Dio otro, y las velas estallaron en fuego blanco. ¿Qué es este lugar?, murmuró. Un espejo, susurró Elena. Y tú no has querido verte. Ana María cayó de rodillas. No por fe, por vértigo, porque su pecho latía como si acabara de ser tocado sin manos. Lloró, y la tierra bajo sus rodillas se volvió blanda, acogedora, como un vientre abierto esperándola. Se quitó la chaqueta, la camisa, el sujetador, y luego, sin saber por qué, el pantalón, la ropa interior, desnuda, por primera vez sin miedo, ni por castigo, ni por sumisión, solo por necesidad de sentir algo verdadero. Se tumbó en el suelo, frente al altar, con los brazos abiertos, y las piernas humedecidas por algo más que deseo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó al techo. Nada, dijo Elena, ahora junto a ella, solo que te escuches, antes de que vuelvas a callarte. Y entonces, el suelo vibró, las paredes suspiraron, y una nueva frase apareció escrita sobre la pared del fondo. No hay mayor sacrilegio que vivir sin habitar tu propio cuerpo. Ana María no destruyó la iglesia. Se quedó, silenciosa, con los ojos cerrados, y la piel abierta. Esa noche, no se escucharon rezos, solo respiraciones, como si todas estuvieran naciendo de nuevo, pero sin culpa. Episodio 9, la que besó la lengua de piedra. Nadie sabía su nombre. Nadie preguntó. Solo llegó, una noche sin luna, cubierta de barro, con los labios partidos, como si ya hubiera intentado besar demasiadas bocas cerradas. Las otras la observaron en silencio. Había algo en su mirada, que no pedía permiso, ni perdón. Entró directamente a la capilla lateral, donde descansaba la estatua olvidada del arcángel Gabriel. No era una imagen común. El escultor, según contaban, había cometido un error. Había tallado la boca del ángel abierta, con los labios húmedos de barniz, y en el centro, una lengua visible, detallada, provocadora. La iglesia la mandó esconder, porque no sabían qué hacer con una figura celestial, que parecía lista para ser besada. Pero ella sí sabía. Esa misma noche, se acercó, desnuda, descalza, sola, se paró frente al ángel de piedra, y le dijo, si Dios tiene voz, quiero sentir como sabe. Y lo besó, con hambre, con decisión, con años de culpa acumulada en el paladar. Sus labios tocaron la lengua de piedra. Y en ese instante, el aire dentro de la iglesia cambió. No hizo frío, no hizo calor, hizo carne, porque todas sintieron, desde el otro lado del templo,
El estremecimiento de una estatua que ya no era solo estatua. Las grietas del mármol se cerraron. Las alas del arcángel se tensaron. Y sus labios respondieron. Sí, respondieron. La lengua de piedra se humedeció. El beso se volvió mutuo. Y ella gemía, pero no de placer, de revelación. En ese beso no hubo deseo carnal, hubo reconocimiento, como si el ángel, cansado de ser símbolo, hubiera encontrado por fin a alguien que quería su boca, no su poder. Cuando el beso terminó, ella se arrodilló, pero no por devoción, sino porque sus piernas no la sostenían más, y dijo, con la voz quebrada, ahora entiendo por qué los ángeles no tienen sexo, porque el deseo verdadero no necesita órganos, solo lenguaje. Elena llegó corriendo, pensó que algo malo había pasado, pero al verla allí, brillando entre las sombras, con la boca aún húmeda y los ojos abiertos como escrituras, comprendió. La mujer no había profanado nada. Había activado algo dormido. Algo que ya no podía ser callado. Esa madrugada, la estatua del arcángel fue encontrada distinta. No se movió, pero su rostro había cambiado. Ya no era severo, ni distante. Ahora tenía los labios entreabiertos, como quien aún espera otro beso. Y en el muro detrás del altar lateral, apareció escrita una nueva frase, en una mezcla de oro y saliva. Lo divino también quiere ser deseado. Lo puro también necesita lengua. Episodio 10. La cicatriz que profetizaba. La expulsaron del convento por desobedecer, por cuestionar, por tocarse, pero lo que realmente no le perdonaron fue haber sanado. Se llamaba Sor Irene, y llevaba una cicatriz que cruzaba su abdomen, de lado a lado, como si alguien hubiera intentado abrirla, para sacar algo que no debían hacer. Ella nunca habló del origen de esa herida. Solo decía, fue ahí donde Dios me tocó, y no me pidió permiso. Llegó a la iglesia maldita una tarde de viento espeso. Sus pasos eran lentos, como quien arrastra siglos. Tenía los ojos cerrados, pero el cuerpo alerta, como si la piel viera lo que la fe aún no se atrevía a mirar. Nadie le preguntó nada, solo le ofrecieron un rincón, una vela, y silencio. Esa noche, Irene se recostó sobre el altar, desnuda, fría, abierta, no en gesto de entrega, sino de advertencia. Se acarició la cicatriz, como quien acaricia un libro sellado, y susurró, aquí dentro está lo que el Evangelio no se atrevió a escribir. Elena la observó en silencio. Nunca había visto a alguien tan quieto, tan cargado, tan a punto de estallar. Y ocurrió. Una joven novicia, que no había pronunciado una sola palabra en 3 semanas, se acercó a Irene, temblando, no por miedo, sino por intuición. Se arrodilló frente a ella. Y sin pensarlo, besó la cicatriz. Un beso suave, demorado, respetuoso. Y en ese instante, escuchó una voz, dentro de su cabeza, dentro de su pecho, dentro de su útero. Una voz que decía, lo que se rasga, no siempre duele, a veces revela. La novicia se desplomó, llorando, riendo, como si acabara de nacer otra vez. Desde entonces, una a una, las mujeres comenzaron a acercarse a Irene, no para pedir consejo, ni para rezar, sino para besar su herida. Y cada vez que lo hacían, algo nuevo era revelado. Una escuchó el nombre de su madre muerta, otra recordó el orgasmo que su primer amor le negó, otra más supo que estaba embarazada, sin haber sido tocada por nadie. La cicatriz no era piel rota, era umbral, era altar, era texto sagrado escrito en carne. Elena, una noche, se atrevió a preguntarle, ¿quién te hizo eso? Irene sonrió, con tristeza y fuego. No fue un hombre, fue la iglesia. Quisieron vaciarme, y lo único que lograron fue abrirme, y añadió, ahora, cada beso que recibo, repara lo que el dogma rompió. Esa madrugada, la cicatriz brillaba, literalmente, como si cada secreto susurrado sobre ella la encendiera por dentro. Y en el techo del altar, apareció escrita una nueva frase, como dibujada con leche seca y lágrimas. Toda herida es una boca esperando ser escuchada. Episodio 11. Los pezones que decían la verdad. Primero fue la voz. Se apagó como una vela sin viento. Sor Lucía dejó de hablar un martes. Sin trauma, sin golpe, solo silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno, pesado, fértil,
Las demás pensaron que era penitencia. O tal vez castigo divino. Pero ella sabía algo, que el resto aún no imaginaba. Había descubierto que sus pezones hablaban por ella. Sí, no era metáfora. Era revelación. Cada vez que sentía emoción, una tensión, una presencia invisible, sus pezones se endurecían, y en su piel se dibujaban símbolos. Pequeños, casi invisibles, pero ciertos. La primera vez que ocurrió, estaba sola frente al espejo. Sus senos desnudos, su mirada cansada. Y de pronto, una sensación eléctrica, una presión en el pecho. Y ahí estaban, 2 letras en espiral, una sobre cada aureola. No sabía leerlas, pero las entendió, como quien escucha una canción en otro idioma. Pero sabe que fue escrita para su alma. Desde ese día, ya no necesitó la voz, porque el cuerpo había tomado el relevo. Cuando llegó a la iglesia maldita, no dijo su nombre, se desnudó lentamente, se colocó frente al altar, y mostró sus pechos sin temblar. Elena la miró, y comprendió. ¿No hablas porque no puedes? Lucía negó con la cabeza. No hablas porque tu cuerpo tiene algo más importante que decir. Y Lucía asintió, cerrando los ojos, mientras sus pezones se endurecían como campanas que anuncian la misa. Esa misma noche, las mujeres se acercaron a ella, una a una, a leer, no con los ojos, sino con los labios, con las yemas de los dedos, con la lengua temblorosa. Y lo que encontraron fue escritura viva. Revelaciones personales. Verdades que dolían. Palabras que sanaban. Una leyó, tú no fuiste culpable. Otra descubrió, tu deseo también es oración. Y una más lloró al leer, él nunca fue Dios. Si te obligó a callar. Lucía se convirtió en altar, en oráculo, en palabra encarnada. Pero no todos soportaban esa verdad. Una noche, una mujer nueva entró llorando. Llevaba años sin tocar su propio cuerpo, creyendo que era sagrado solo si estaba intacto. Lucía se acercó a ella, y colocó sus pechos sobre las manos temblorosas de la recién llegada. Y sus pezones, lentamente, dibujaron 2 palabras. Tócate, vuelve, y ella lo hizo. Y lloró, y nació. Desde entonces, las paredes de la iglesia se cubrieron con símbolos parecidos. Como si las verdades que Lucía no podía decir en voz alta, se multiplicaran como grietas dulces en el yeso. Y una madrugada, una frase apareció escrita sobre su espalda desnuda, en tinta invisible que solo se leía al calor de la fe. La boca de Dios no siempre está en el cielo. A veces, está entre el pecho de quien se atrevió a sentir. Episodio 12. El clítoris que ardía con cada mentira. Al principio pensó que era culpa. Después, castigo. Más tarde, locura. Pero no. Era advertencia. Era profecía. Era el cuerpo diciéndole la verdad, antes de que lo hicieran las palabras. Se llamaba Sor Beatriz. 36 años. La más devota. La más recatada. La que nunca miraba a los ojos cuando hablaba. Hasta que comenzó a arder. Allí. Exactamente allí. No por placer. Por revelación. Cada vez que alguien dentro del templo mentía, su clítoris se inflamaba. No era una sensación sexual. Era fuego. Un calor punzante. Casi insoportable, como si lo sagrado dentro de ella estuviera harto de ser ignorado. Una hermana confesó que ya no creía en Dios. Beatriz ardió. Otra dijo que nunca se había tocado. Beatriz ardió aún más. La abadesa aseguró que los milagros no existían. Y Beatriz sangró. Una noche, temblando de dolor, se desnudó frente al altar. Y gritó, no me duele el cuerpo. Me arde la mentira. Todas se acercaron. Elena, como siempre, fue la primera en tocarla. Colocó su mano sobre su pubis. Y sintió el calor. No como castigo, sino como señal. No estás enferma, le susurró. Eres un detector de blasfemias. Beatriz lloró. No por dolor, por alivio. Por fin alguien le creía. Desde entonces, cada vez que alguien entraba a la iglesia, Beatriz se colocaba al frente, como un nuevo confesionario viviente. Si ardía, era mentira. Si se mantenía tibia, era verdad. Ningún hombre resistió ese filtro. Uno intentó dar misa. Beatriz colapsó. Le sangraron los muslos. Y sobre la piedra del altar apareció escrita una frase. Con su propia humedad. Dios no habla desde el púlpito. Habla desde el centro del placer negado. A partir de ese día, el clítoris de Beatriz fue tratado como reliquia. No por lujuria, sino por respeto.
Ella no se ofrecía. Ella revelaba. Era el oráculo ardiente, que quemaba las estructuras, las falsas promesas, los dogmas vacíos. Una tarde, una joven quiso probarla. Mintió. Dijo que nunca había deseado a otra mujer. Beatriz se llevó la mano entre las piernas. Y gritó. Pero no de dolor, sino como una campana que despierta a las dormidas. La joven se desmayó. Y al despertar, dijo entre lágrimas. La deseé todas las noches. Y Beatriz sonrió, porque por fin, no ardía. Desde entonces, la iglesia dejó de ser casa de rezos, y se volvió un templo de honestidades. Cada palabra era pesaje, cada confesión era prueba, y el cuerpo de Beatriz, el termómetro exacto de lo divino. Una noche, su piel se volvió fría. Por primera vez, todas la rodearon, preocupadas. ¿Qué ocurre?, preguntaron. Y ella, con la voz suave, como una profeta agotada, respondió: hoy nadie ha mentido. Y eso, es lo más milagroso que he sentido. En el techo de la iglesia, sobre su cama improvisada, apareció grabada una última frase. El clítoris no fue creado para el placer. Fue creado para decir la verdad que... Episodio 13, la que murió desnuda, y resucitó entre versículos. La encontraron tendida sobre el altar. Desnuda, quietísima, como si la piedra la hubiera absorbido por dentro. No respiraba, no sangraba, no temblaba, pero no parecía muerta. Parecía recién escrita. Se llamaba Clara, y durante semanas había dicho que sentía algo dentro. No un hijo, no un tumor, no un espíritu, sino un texto. Algo se está escribiendo en mí, murmuraba cada noche, mientras dormía con las piernas abiertas y los muslos cubiertos de ceniza. Nadie la juzgó, porque en la iglesia maldita, los cuerpos no eran sucios, eran manuscritos. La noche anterior a su muerte, pidió agua, no para beber, para lavarse. Quiero que mi carne esté limpia para la palabra, dijo. Elena la bañó con las manos, y lloró mientras lo hacía, porque sentía que algo terminaba. O quizás, algo comenzaba. Clara subió al altar sola. No dijo nada, solo se recostó, con los brazos abiertos, y el sexo visible, como si el nuevo Génesis fuera a salir de ahí. Amaneció sin pulso. Las mujeres rodearon su cuerpo, y supieron que no debían llorar, que aquello no era una pérdida, sino una publicación. Elena fue la primera en acercarse, y al separar los muslos de Clara, lo vio. Letras, pequeñas, dibujadas con sangre seca y secreción. Versículos, no escritos con pluma, sino con orgasmos, con silencios, con sílabas que venían de la profundidad de lo prohibido. Cada palabra temblaba, como si aún estuviera viva. No había puntos, no había comas, solo respiraciones entre frase y frase. Una decía, y el verbo se hizo carne, y la carne se hizo boca. Otra, no esperes al cielo. El cielo es el cuerpo que aún no te has atrevido a besar. Y al final, una línea más grande, grabada justo en el pliegue donde los labios terminan y comienza la oscuridad. Resucitaré, cuando se atrevan a leerme completa. Esa noche, nadie habló, solo leyeron, con los dedos, con la lengua, con lágrimas, y a medianoche, el cuerpo de Clara se calentó, no por fiebre, por fuego interno. Abrió los ojos, sonrió, y exhaló como quien ha parido una eternidad. ¿Estás viva?, preguntó Elena. Clara respondió con voz nueva. No, estoy publicada. Desde ese día, nadie volvió a predicar desde el ambón. La misa se daba entre piernas. La palabra sagrada se encontraba en las vulvas, y se recitaba al tacto. Y el altar dejó de ser piedra. Se convirtió en cama. Y la cama, en templo. Sobre el techo, alguien, o algo, escribió durante la madrugada. El evangelio perdido estaba en ella, pero nadie pensó en leer entre sus labios. Episodio 14, la noche en que todas menstruaron, y Dios guardó silencio. No fue luna llena, no fue eclipse, no fue milagro, fue sincronía, fue cuerpo colectivo, fue respuesta sin pregunta. Aquella noche, ninguna de ellas sangraba, y todas sangraron, al mismo tiempo, en silencio, con los muslos abiertos, y el alma en carne viva. Primero, un temblor bajo el ombligo. Luego, una presión dulce. Después, el calor, la humedad, la mancha. No una de culpa, sino de memoria. Lucía fue la primera en tocarse y mirar.
entre sus dedos. Sangre espesa, tibia, digna, y al levantar la vista, vio que todas las demás la observaban, con los mismos ojos húmedos. Todas sangraban, las jóvenes, las viejas, las infértiles, incluso aquellas que ya no tenían matriz. El templo se llenó de un aroma ancestral. Hierro dulce, carne abierta, deseo purificado. Pero no había vergüenza. No había apuro por limpiar. Nadie pidió toallas, ni escondió la mancha, porque entendieron, todas, al mismo tiempo, el sangrado no era biológico. Era revelación, era rito, era himno. El suelo del altar se volvió rojo. Las velas se apagaron una por una. Y en el aire, una vibración nueva, no celestial, ni demoníaca, sagrada. Elena se colocó de pie, en medio del salón, con las piernas abiertas, y el sexo goteando libre, y con la sangre entre sus dedos. Dibujó sobre el muro blanco, una palabra que ninguna había dicho antes, en voz alta, pero todas conocían. Inicio, no fin, no juicio, no resurrección. Inicio, porque ese fue el día en que entendieron que lo divino nunca descendió desde el cielo. Siempre estuvo entre sus piernas, escondido, esperando. Una de ellas, con los dedos ensangrentados, se acercó al crucifijo, tocó los pies del Cristo tallado, y manchó su piel de rojo. ¿No te dijeron que naciste de una mujer sangrante? Y aún así nos pidieron pureza. El Cristo, inerte, se inclinó, solo un poco, solo lo suficiente, como quien reconoce algo que llevaba siglos negando. Esa noche no rezaron, no cantaron, solo sangraron, sobre el altar, sobre las piedras, sobre los textos que antes las silenciaban. Y lo cubrieron todo, no con furia, sino con ternura, con dignidad, con cuerpo. A la medianoche, una brisa entró por las vidrieras, no fresca, no fuerte, pero sí consciente, y con ella, una voz, pequeña, que no venía de arriba, sino desde dentro de cada una. Gracias por recordarme cómo empezó todo. Dios no habló más, no bendijo, no juzgó, solo guardó silencio, porque el lenguaje ya no era suyo, era de ellas, de sus ciclos, de sus grietas, de su verdad mojada. Y al amanecer, cuando el sol tocó la sangre seca sobre los muros, apareció una frase brillante, grabada sin tinta: la menstruación fue el primer sacramento. Y ustedes, la primera Biblia no escrita. Episodio 15, la que se convirtió en iglesia. No fue elegida, se ofreció, no por fe, sino por hambre. Se llamaba Isaura, la más callada, la que escuchaba, la que escribía sin papel, la que gemía cuando nadie tocaba, la que sangraba sin herida. Durante semanas, recorrió los rincones de la iglesia maldita, como si buscara algo que se le escondía. No hablaba, pero miraba, y su mirada tocaba más que muchas manos. Cada noche, Isaura dormía en un lugar distinto. Una vez bajo el altar, otra entre los bancos, una más abrazada al Cristo invertido. Y cada vez que se despertaba, algo en el templo había cambiado. Una estatua se ablandaba, un muro sangraba, una vela lloraba leche. Las demás lo sabían. Isaura no era otra más. Era el eco, era la absorción, la unión. Ella estaba tomando cada historia, cada orgasmo silenciado, cada grito contenido, cada profecía escrita en piel. Las estaba reuniendo, no para esconderlas, sino para parirse a sí misma. Una noche, lo anunció sin palabras. Se colocó en el centro del templo, desnuda, con el cabello cubriéndole los senos, y los muslos abiertos como puertas consagradas. Sobre su piel, aparecieron letras, lentas, líquidas, vivas. No eran símbolos de poder, eran marcas de memoria, como si su cuerpo dijera: yo también he sido templo, pero sin campanas. Las mujeres rodearon a Isaura. Una la besó en la frente, otra le lamió el vientre, una más descansó la cabeza sobre su pecho. Y cuando todas la tocaron, al mismo tiempo, la iglesia tembló, no de miedo, de reconocimiento, porque ya no había muros, ni altar, ni imágenes, todo era carne. Isaura había absorbido el templo, y el templo había aceptado volverse cuerpo. Una luz roja empezó a salir de su ombligo. No quemaba, atraía, como si fuera la entrada a algo más grande que el cielo. No hay más liturgia, murmuró Elena.
con la voz ahogada de asombro. No hay más misa. Solo ella. Y eso es suficiente. Isaura habló entonces por primera vez. Su voz era vieja, como de muchas, como de siglos. Fui vientre, fui cruz, fui pecado, ahora soy iglesia. Y en ese instante, todas se arrodillaron, no por devoción, sino por pertenencia. Isaura se echó hacia atrás, abrió sus brazos, y se dejó caer sobre el altar como quien vuelve a casa. Y cuando su espalda tocó la piedra, el templo desapareció, literalmente, todo. Muros, techo, Cristos, evangelios, todo se fundió en carne, en piel, en fluidos, en suspiro. Isaura ya no estaba. Oh sí, pero ya no se podía nombrar, solo se podía sentir. Y desde ese día, toda mujer que entraba a ese lugar, sentía una corriente cálida entre las piernas, un susurro en el ombligo, una frase sin voz. No me reces, habítame. La iglesia maldita no fue destruida, fue devorada, y luego reencarnada, en Isaura, en todas, en ti, porque a veces, el cuerpo no es templo, es revelación, y el verdadero milagro, no es la resurrección, es la reencarnación de lo prohibido, en el cuerpo que ya no pide permiso para ser sagrado.